A los 18 años, la familia reparte bestias de doma según el talento. Mi hermana, la prodigio, no dudó y eligió una de rango SSS. La resplandeciente serpiente celeste. Y a mí, el de peor talento. Solo me dieron un oso polar de rango F. Poco después, cayó el apocalipsis glacial. Yo, que había hecho el pacto con el oso polar, compartí su resistencia gélida innata. Pero la serpiente celeste que eligió mi hermana, Lin Qianqian, ni siquiera tuvo tiempo de crecer. Se congeló viva el primer día del apocalipsis. Muerta de envidia. Me atacaron por la espalda. Morí escupiendo sangre. Al despertar, había vuelto al día de la asignación de bestias. Justo cuando iba, como en mi otra vida, a cargar al oso polar, mi hermana gritó de repente, «¡Espera!». Corrió hasta mí y me puso a la serpiente celeste en las manos. Yo me quedo con el oso polar. La serpiente es tuya. Toda la familia se quedó atónita. Hasta nuestra madre nos miró frunciendo el ceño con desaprobación. Hay que ver. La serpiente celeste era la cría de bestia espiritual enviada esta vez, con el linaje más puro. Muchísimo más poderosa que ese oso polar de sangre inferior al 30%. Es un cambio muy ventajoso. Lin Qianqian, ¿estás segura? Un vínculo de bestia espiritual es una decisión para toda la vida. Lin Qianqian asintió con firmeza. Fingiendo desgano, Dijo, estoy segura. Mi talento es superior. Puedo hacer un pacto con cualquier bestia. Pero el talento de mi hermano es normal. Si se vincula al oso polar, no tendrá esperanzas en esta vida. Prefiero cederle la serpiente celeste a mi hermano. todos los de su edad en la familia aplaudieron esas palabras. La madre también asintió con admiración. El patriarca la miró complacido. Con ese tempel, seguro que triunfará en el cultivo. La matriarca Lin me miró. ¿Qué haces ahí parado? Dale las gracias a tu hermana. Yo solté una carcajada fría, y con desdén, le devolví la serpiente. No hace falta que cambies conmigo. A mí el oso polar me gusta mucho. Un atisbo de pánico cruzó la mirada de Lin Qianqian. Luego apretó al oso polar con más fuerza. Hermano, es por tu bien. Ya no me sigas poniendo a prueba. Empezó a hervirme la sangre. Devuélveme al oso polar. Avancé hacia ella sin vacilar. Lin Qianqian, con el oso en brazos, fue retrocediendo. Sentí un pinchazo en el dorso de la mano. Bajé la mirada y la serpiente celeste se enrosca en mi muñeca y me muerde la piel. La sangre brota del dorso de mi mano y me resbala entre los dedos. La serpiente celeste me lame la herida. La serpiente celeste ha hecho un pacto conmigo por su propia voluntad. Y no es cualquier pacto, es de vida o muerte. Mi familia me mira con un desprecio absoluto. Primero quieres al oso polar, y ahora pactas con la serpiente celeste. Eres una hipócrita. La serpiente celeste y yo sellamos el pacto. Usó mucha energía vital, poco a poco, cerró los ojos. Se quedó dormida. Escucho los murmullos incesantes a mi alrededor. Tengo el semblante sombrío. Miro con asco a la serpiente en mi muñeca. Ellos no saben que yo sí quería de verdad al oso polar. Solo yo sé que esta serpiente, que ahora parece tan poderosa, en medio mes se convertirá en un lastre inútil. Y no soy la única que lo sabe, Lin Qianqian también. Justo al decir que quería al oso polar, no a la serpiente celeste, supe que ella, igual que yo, en mi vida pasada, Lin Qianqian eligió a la serpiente celeste. Y yo no tuve más remedio que pactar con el oso polar que nadie quería. ¿Quién pensaría que medio mes después llegaría el apocalipsis glacial? El mundo cayó en un frío de 50 grados bajo cero. La serpiente celeste, de linaje puro, frente al oso polar, con solo 30% de pureza de linaje, necesitaba un ciclo de crecimiento mucho más largo. Así que cuando comenzó el apocalipsis glacial, no era más que una inútil que no sabía hacer nada. Se congeló viva el mismo día del apocalipsis. En cambio, mi oso polar, con mis cuidados, se convirtió en una bestia espiritual adulta. A 50 grados bajo cero, despertó su resistencia gélida innata. Yo, como su compañera de pacto, compartí esa habilidad. Me convertí en la única persona del apocalipsis que no le temía al frío. Lin Qianqian se moría de envidia. Intentó seducir a mi oso polar muchas veces, para que rompiera su pacto conmigo y fuera su bestia espiritual. Pero el oso polar siempre la rechazó. Tras tantos rechazos, Lin Qianqian se fue volviendo loca. Se alió con otros parientes igual de envidiosos. Nos emboscaron al oso polar y a mí al buscar comida. Nos asesinaron. Miro a mi oso polar con el corazón encogido. Lin Qianqian lo sostiene en brazos con una sonrisa triunfal. Nunca imaginé que en esta vida, esa arpía de Lin Qianqian se adelantaría y sellaría el pacto con el primero. No es que tema no poder resistir el frío, es que en mi vida pasada, forjamos una profunda amistad. No soporto la idea de que mi oso polar caiga en manos de alguien así. Cuando estoy sumergida en mis pensamientos, el oso polar me saca la lengua. Lo hace exactamente 3 veces.
Esa era la señal secreta que acordamos. Significa que no me preocupe. Me está diciendo que él también ha renacido. Es un gesto tan familiar. Mi corazón estalla de alegría. Le dirigí una mirada de complicidad a Lin Qianqian, esperando ver el drama. Ese oso polar no es tan manso como aparenta. Bajo esa fachada de inocencia se esconde un corazón traicionero. Estaba en plena conexión visual con el oso, llena de emoción, cuando de repente un pequeño hocico me plantó un beso en la mejilla. La serpiente celeste trepó por mi brazo y se enroscó en mi cuello, sus escamas heladas se pegaron a mi piel. La observé por un momento. Era esa serpiente inútil que solo finge desmayarse con el frío. Oye, inútil, deja ya de mirar a ese oso blanco. Una voz fría y arrogante resonó a mi lado. Resultó ser un desecho hermoso y muy posesivo. Le di unos golpecitos en la mejilla con la punta de los dedos. ¿Eres tú quien habla? La serpiente celeste, con petulancia, dio una vuelta por mis hombros. Me lanzó un Lin. Qué pretenciosa es esta serpiente. Puedes llamarme Su Alteza, la princesa. Sonreí y le di una palmada en la cabeza. ¡Qué criatura tan ridícula! Y teatral. El patriarca Lin estaba al frente, explicando cómo dibujar el círculo de invocación del pacto. La mayoría de las bestias de pacto son muy orgullosas y requieren que el humano inicie el vínculo. Me quedé helada al oír esto. Si no me hubiera pasado a mí, jamás lo creería. Una serpiente azul y arrogante me había obligado a sellar un pacto. Levanté la mano para provocarla un poco. ¿Por qué hiciste un pacto conmigo? Porque puedo ver que tu alma es de un blanco puro. ¿Y qué hay de Lin Qianqian? Ella es prácticamente una santa a los ojos de todo el clan. La serpiente celeste mostró una mueca de asco. Su alma no es ni un poco limpia. Lo que emana de ella es un negro turbio y denso, lleno de avaricia y envidia. Sonreí, por fin lo entendí todo. El motivo por el que la serpiente forzó el pacto conmigo. Es como tirar un pastel al estiércol, sería obligarlo a suicidarse. Jugueteaba con ella, acariciándole la cola de vez en cuando, hasta que al final me lancé directo a su punto débil. Dicen que su zona más vulnerable es un tabú, pero ella es solo una cría. ¿Cómo iba a desaprovecharlo? En cuanto mis dedos rozaron la zona, sentí como todo su cuerpo se tensaba de golpe. No me toques ahí. Se ruborizó y al instante sus ojos se llenaron de un brillo cristalino. Tímidamente, se enroscó sobre sí misma. Algo avergonzada, retiré la mano. Y me puse a la defensiva. No te hagas películas raras en la cabeza, ¿vale? La serpiente celeste escondió la cabeza contra mi pecho y no me habló más. En medio de la sala, Lin Qianqian completó el ritual de pacto con una urgencia desesperada. Llena de euforia, intentó forzar el pacto con el oso polar. La formación del pacto emitió una luz blanca cegadora que envolvió al oso. Dentro, el oso polar manipulaba su energía vital. Y con su garra, modificó dos trazos a escondidas. El pacto de igualdad se volvió de amo y siervo. Solo que el amo era el oso. Y Lin Qianqian, la sirvienta. Esa fue una formación que descubrimos por accidente en mi vida pasada, mientras buscábamos comida. Nunca pensé que nos serviría ahora. El oso polar me lanzó una mirada pícara y una sonrisa burlona. Le devolví un gesto de aprobación con el pulgar. Un brillo cruzó los ojos de Lin Qianqian. Cargaba al osito como si tuviera el mundo entero en sus brazos. Nunca ofendas a la gente tranquila. La voz afligida de la serpiente celeste resonó en mi mente. Hiciste un pacto conmigo, me tocaste el vientre. Y ahora no puedes andar con coqueteos con otras bestias espirituales. Suspiré. ¡Qué princesa tan celosa! Media hora después, todos habían terminado sus pactos. El patriarca de la familia, Lin, nos reunió a todos los vinculados. Y nos repartió piedras de energía. Son el recurso principal para cultivar. Tanto humanos como bestias las necesitan para subir de nivel. Le di todas mis flechas a la serpiente celeste. Antes de que pudiéramos irnos. Ya las había absorbido todas. Los que estaban cerca me miraban con total incredulidad. El crecimiento de una bestia espiritual es lentísimo. Las piedras de energía son para fortalecerse uno mismo. Que esta serpiente haya hecho un pacto con él es una verdadera lástima. Hasta el patriarca frunció el ceño por las piedras. Si las malgastas, no hay más para ti. Asentí con desdén, pero tenía mis propios planes. Siempre he sido muy espléndido con las piedras de energía. Un cultivador común usa una proporción de 4:1. En mi vida pasada, el oso polar y yo las repartíamos mitad y mitad. Porque yo creía que éramos compañeros y debíamos compartirlo todo. En las buenas y en las malas. Pero aún con el oso, nunca fui tan generoso como con esta serpiente. Porque lo recordé. Ella hizo un pacto de vida o muerte conmigo. En un pacto normal, si una parte muere, la otra no sufre un impacto fatal. Pero el pacto de vida o muerte es distinto. Es vivir y morir juntos. La gloria de uno es la del otro.
El daño de uno es la ruina del otro. En mi vida pasada, la serpiente celeste congelada sigue en mi mente. Si no cultiva con ganas, y si como en mi otra vida, muere congelada en el primer día del apocalipsis, yo también moriré. Así que esta pequeña tirana tiene que volverse más fuerte y rápido. Lin Qianqian se me acercó con el oso polar en brazos. Y con una voz que solo nosotros dos podíamos oír. Háblame en voz baja, solo para nosotros dos. Hermano, yo también sé que renaciste. En esta vida, la habilidad de resistir el frío es mía. Alcé una ceja. Pues que tengas mucha suerte. Espero que sobrevivas, ¿eh? Lin Qianqian dijo con aires de suficiencia. Con mi resistencia gélida, por supuesto que voy a sobrevivir y muy bien. Pero tú y esa serpiente inútil, prepárense para morir congelados el primer día del apocalipsis. La serpiente celeste, en mis brazos. Aprovechando que Lin Qianqian estaba distraída, estiró el cuello de repente y le lanzó un lengüetazo. Lin Qianqian chilló y dio un salto del susto. ¿Estás enferma o qué? Lin Qian, tú y esta maldita serpiente manténganse lejos de mí. Lin Qianqian dio media vuelta y se fue. Ni siquiera se quedó a la cena familiar. Mejor ir a cultivar su relación. Yo miré su espalda. Y no pude evitar reírme. Qué tonta, ni aunque volviera a vivir 100 veces. Cambiaría su estupidez. Criar bestias espirituales es un barril sin fondo. ¿Cómo conseguir recursos para la serpiente? Jugueteaba con la serpiente mientras meditaba. De pronto, recordé que justo antes del apocalipsis en mi vida pasada, las noticias habían filtrado una veta de energía oculta. En la vieja mina de las afueras con unas reservas impresionantes. Seguro que todavía no la ha descubierto nadie. Salí pitando con la serpiente y conduje hacia el lugar. Pero al llegar, ahí estaba Lin Qianqian plantada, dirigiendo a un batallón de obreros para abrir la mina. Lin Qianqian es la princesita consentida de la familia. Claro que tiene toda la mano de obra que pide. Yo seguía a lo lejos, mirando frustrado cómo ocupaba todo el yacimiento. La serpiente celeste miraba el lugar con la misma envidia. Ni modo, busquemos otro sitio. Resignado, me fui con la serpiente. Habré caminado unos 4 o 5 pasos, cuando una voz familiar resonó en mi mente. Lin Ge, ¿me escuchas? Soy el osito polar. Respondí con sorpresa y alegría. ¿Cómo puedes transmitirme mensajes? Esa tipeja, Lin Qianqian, se dejó un dineral en mí. Me dio una hierba espiritual y desperté mi telepatía. Apenas se lleve todas las piedras de energía de aquí, te busco. No pude ocultar una sonrisa de oreja a oreja. ¿Y tú qué estás haciendo? Una voz resentida me interrumpió. Bajé la mirada. La preciosa serpiente celeste me miraba con sus ojitos llenos de fastidio. ¿Con qué me estás poniendo los cuernos con otra bestia? Oye, mocosa, cuida tus palabras. Le di un golpecito en la frente. No quiero verte tan cerca de otras bestias espirituales. La voz fría de la serpiente celeste se tiñó de un leve resentimiento. Huelo a oso. Es ese oso polar otra vez, ¿verdad? Qué buen olfato tiene. Somos compañeros en un pacto de vida o muerte. Somos los aliados de mayor confianza. No te acerques tanto a ese osito polar. Le acaricié la cabeza a la serpiente celeste para consolarla. La serpiente celeste me miró con sus ojos cristalinos. Para nosotros, la gente serpiente, con quien hacemos el pacto, se convierte en nuestro compañero de por vida. No puedes volver a hablarle a ese oso polar. Sentí que mi rostro se sonrojaba un poco. Eres una mocosa. ¿Acaso sabes lo que es un compañero? La serpiente celeste me besó. Ya te besé. Ahora eres mi compañero. La acaricié, me coqueteó. Lo de la veta de energía se lo dejo al osito polar. Subí al auto con ella, cerré los ojos. Cuando los volví a abrir, ya era noche cerrada. Hasta donde alcanzaba la vista, no había luz, solo el silbido del viento. El oso polar, Lin Ge, ven. Aquí en la veta no hay nadie. Mis ojos brillaron y le respondí. Bajé la mirada y vi a la serpiente celeste mirándome con resentimiento. Un inexplicable sentimiento de culpa me invadió por un instante. Era justo la sensación de que te pillan en una infidelidad. Fui con ella a la mina. Efectivamente, no había nadie aquí. Las piedras de energía en la veta estaban ocultas por un conjunto rúnico. En un santiamén, el osito polar descifró el conjunto. Lin Ge, el conjunto está desactivado. En cuanto la serpiente celeste vio al oso polar ahí, empezó a sisear al instante, intentando intimidarlo. Agarré a la serpiente celeste para que no se moviera. Y le dije al oso polar. Disculpa, es un poco travieso. No importa, Lin Ge. Tampoco culpes a la hermana pequeña. La voz de la serpiente celeste estalló abruptamente en mi mente. ¿Me acaba de llamar hermana pequeña? Provocación. Batalla a muerte. El escándalo me retumbaba en el cráneo. Eché un vistazo al oso polar, que emanaba un aura imponente.
Así que simplemente la solté y la puse en el suelo. Ve. La serpiente celeste se quedó tiesa. Era obvio que no esperaba que de verdad la soltara. Dudando, empezó a arrastrarse hacia el oso polar. Avanzó un minuto entero. No avanzó ni medio metro, me miró. ¿No vas a detenerme? ¿Qué pasa si lo mato de un golpe? El osito polar había estado comiendo piedras de energía todo el día. Su poder superaba al de la serpiente celeste por lo menos 100 veces. La serpiente celeste jamás podría con el oso polar. Apenas contuve la risa. Adelante, ve. Si lo matas, serás mi única bestia espiritual. Así ya no tendrás que preocuparte más. La serpiente celeste dudó, arrastrándose indecisa. La serpiente celeste se acercó un poco al oso polar. Pero al sentir su energía vital, volvió arrastrándose a toda velocidad. Está bien, por esta vez te perdono. Pero que no haya una próxima. El oso polar nos llevó a las piedras de energía. Las montañas de energía iluminaban toda la cueva. A la serpiente le brillaron los ojos. El oso apartó un montón. Esto es para que lo uses en tu entrenamiento. Se oyó la voz cargada de celos de la serpiente celeste. Es muy generoso contigo, ¿eh? El oso polar apartó otro montoncito. Yo solo necesito esto. El resto, para mi hermana. La serpiente, emocionada, zigzagueó. Hermano, creo que ese oso polar no está interesado en ti, sino en mí. Le di un golpecito en la cabeza con el dedo. Es que en esa cabecita solo cabe el romance y nada más. La serpiente celeste intentó protestar. ¿Todavía quieres tus golosinas o no? La serpiente celeste se calmó al instante. Se arrastró por el suelo haciendo círculos y se acercó hasta el oso polar, frotando su cabeza contra su pelaje para mostrarle su gratitud. Si me llevo todo esto de aquí, ¿Lin Qian Qian no te castigará después? El oso polar negó con la cabeza. No lo hará. Confía ciegamente en que puedo despertar el don de la resistencia gélida. Ahora mismo me obedece en todo. A la mañana siguiente, muy temprano, Lin Qian Qian se quedó mirando la veta de poder vacía, completamente boquiabierta y anonadada. ¿Te lo comiste todo en una sola noche? El oso polar asintió. Era solo esta minita, sin más. Como si fuera un simple aperitivo. Lin Qian Qian se puso lívida. El oso siguió, ¿no querías que despertara mi don? Ya empiezo a sentir algo en el cuerpo. El semblante de Lin Qian Qian apenas se relajó un poco. Pero rumiaba haberse tragado una montaña de energía. Y que, aún así, no hubiera despertado ninguna habilidad especial. Tu linaje es pésimo. Comiste tanto y casi ni te movió el marcador. Si desprecias mi pureza de linaje, no me elijas. Me pones de mal humor, y así es aún más difícil que despierte de una vez. Lin Qian Qian sabía que, al estallar el apocalipsis glacial, el talento del oso polar sería increíblemente poderoso y crucial. Para. Si te despreciara, no te habría elegido desde el principio. El oso polar soltó un gruñido petulante. Entonces tráeme 10 camiones llenos de piedras de energía. 10 camiones cargados. A Lin Qian Qian casi le crujen los molares de la rabia contenida. ¿No podrás hacerlo? Consíguemelos. Quizás pueda mejorar más la resistencia. Para entonces, podría hacer que todos en un radio de 10 leguas obtuvieran la habilidad de resistir el frío. Lin Qian Qian se quedó helada un momento. Su mirada se volvió codiciosa y en su mente apareció una imagen. La gente a su alrededor rogándole por un poco de calor. Si de verdad pudiera despertar esa habilidad, cuando eso pase, ¿no podría hacer lo que le diera la gana en este apocalipsis? Trato hecho. 10 camiones. Los conseguiré. De todos modos, cuando llegue el fin del mundo, el dinero no valdrá nada. Aunque Lin Qian Qian era la consentida, sus padres jamás aprobarían que gastara 10 camiones de piedras de energía. Solo para que una bestia de bajo nivel entrene. 10 camiones de piedras ya son un tercio de la fortuna del clan Lin. Lin Qian Qian suplicó y suplicó, pero fue en vano. No le quedó más remedio que malvender todas sus propiedades. Autos, joyas, ropa, bolsos. Incluso vendió a escondidas las joyas preciosas de la señora Lin. Y propiedades del clan. El señor y la señora Lin montaron en cólera. Lin Qian Qian les pidió que confiaran en ella, diciendo que cuando el oso polar despertara, los protegería. El señor y la señora Lin negaron con la cabeza, decepcionados. En la reunión familiar, volví a ver a Lin Qian Qian. Llevaba puesta la misma ropa vieja de hace siglos. Los puños, agujereados. Su aspecto era bastante desastrado. El orgullo que siempre la caracterizó ya no existía. Parece que de verdad se gastó casi toda su fortuna en el oso polar. Pero lo que ella no sabe es que de los 10 camiones de piedras por los que vendió hasta la camisa, solo una pequeñísima parte la usó el oso para subir de nivel. El otro 99% nos lo llevamos la serpiente celeste y yo. Yo solo usé unas cuantas piedras. El resto se lo di a la serpiente celeste para que evolucionara. La serpiente las devora a una velocidad increíble.
Solo con estar cerca, las piedras son absorbidas por ella. Solo la energía que la serpiente me retroalimenta ya es varias veces más fuerte que la que yo tuve en mi vida pasada. Y Lin Qianqian. Su energía espiritual actual es incluso más débil que la mía de entonces. Y todo por la maldita evolución del oso polar. No se reservó ni una sola piedra para ella. Se lo dio todo al oso. Y el oso polar todavía se atreve a presionarla, flojo como es. Que no se queje si no despierta su talento. Al ver que Lin Qianqian había usado tantas piedras de energía en una bestia de rango F, los demás en el clan no podían más que decir, esto es una locura. Lin Qianqian soltó una risa despectiva y fría. ¿Locos ustedes? No tienen ni idea. Están locos. No entienden nada. Dentro de poco, todos ustedes van a volver arrastrándose a suplicarme. Lin Qianqian salió disparada de la habitación sin mirar atrás. Los padres de Lin estaban temblando de pura furia. Esa noche, un viento helado aulló y la temperatura se desplomó en picada. En julio, cayó a 15 grados. Empezó a nevar con copos gigantes. Hacía rato que la calefacción de la casa murió y el aire explotó. Al principio, la gente pensó que solo era una anomalía pasajera. Hasta que, tras varios días seguidos a 30 grados bajo cero, con las ventanas completamente sepultadas por una gruesa capa blanca, y sin la menor señal de mejora, el pánico comenzó a cundir. El patriarca, por los jóvenes, ordenó volver. Todos tiritaban. Lin Qianqian, nariz roja de frío. Sin cultivar, frágil. Frotándose, temblando. Estaba furiosa y frustrada, pero no se atrevía a meterle prisa. Oso polar, ya te has tragado un montón de piedras de energía. ¿Cómo puede ser que tu habilidad todavía no se active? Oso polar, calmado, comía. Pasaron 10 días. El oso polar ya se había inflado varias veces más que antes. Cría espiritual, sin prisa. Te prometo que cuando llegue el momento, será algo grande. Lin Qianqian miraba al inmenso oso polar. Y una duda empezó a carcomerla por dentro. Ese chico, Lin Qian, en su vida, con menos piedras, logró. ¿Cómo es que ahora, después de tragar tanto, todavía no despierta? Oso polar, no me estarás ocultando algo, ¿verdad? Al oír eso, el oso polar apartó la comida de un zarpazo, hecho una furia. Con lo mucho que me estoy esforzando, todo por ti. ¿Y tú te atreves a dudar de mí? Y yo que pensaba que, aunque la habilidad aún no despertara, calor contigo, pero... Devuelvo snacks, no moriré. A Lin Qianqian le entró el pánico. Se apresuró a disculparse. Perdón, come piedras. El oso polar soltó un bufido frío. Por esta vez, te perdono. Y sigo comiendo. Mientras comía, dejó escapar una pizca de calor hacia Lin Qianqian. Solo un poquito, lo justo. Porque si Lin Qianqian se muriera congelada antes del apocalipsis, perdería. Lin Qianqian sintió el calor recorrer su cuerpo y dejó de lado sus dudas. Después de todo, según las leyes del pacto de Doma, cada vez que una de las partes, humana o bestia, cultiva su poder, la otra recibe una retroalimentación de una 10ª parte. La energía que el oso polar devolvió a Lin Qianqian siempre fue muy poca. Claramente no absorbía mucha energía vital. Solo que Lin Qianqian no sabía que no era porque el oso polar absorbiera poca energía, sino porque lo que firmaron al principio no fue un pacto de igualdad, sino un pacto de amo y sirviente. Así que, sin importar cuánta energía absorbiera el oso polar, la cantidad que quisiera retribuir dependía de su humor. Mientras tanto, en mi habitación, la serpiente celeste dormía plácidamente en mi alfombra. Absorbía piedras de energía sin cesar. Una de sus escamas verdes se desprendía, y le crecía una escama dorada más dura y brillante. Al mismo tiempo, podía sentir como un flujo incesante de energía pura inundaba mi cuerpo. La serpiente celeste ya no era una pequeña serpiente joven. Unas marcas doradas y tenues fluían bajo su piel. Tenía el tamaño de una bestia adulta. Me bajé de la cama para acariciarla. El aura de la serpiente celeste seguía viva. Las manecillas del reloj en la pared se acercaban a las 12. Acaricié a la serpiente, el apocalipsis glacial llegaba. En esta vida había comido tantas piedras de energía que no debería ser como en la anterior. Morí congelado al primer día del apocalipsis, ¿no? Medianoche. La temperatura global se desplomó al instante. Todo el sistema de superficie de la ciudad colapsó. Ya no había peatones en las calles. Un silencio extraño se cernía sobre la ciudad. Yo ya era un cultivador. Y con la energía que la serpiente celeste me retransmitía, era suficiente para resistir el frío actual por el momento. La nieve afuera caía sin parar ni un segundo. La nieve acumulada en el suelo era cada vez más espesa. El patriarca Lin pidió mensajes a todos.
exigiendo que confirmaran la situación de provisiones en sus habitaciones. Lin Fu compró un nuevo lote de suministros especialmente. Y me ordenó a mí, el del talento más bajo, que los repartiera a todos. Llamé a las puertas y dejé los paquetes en la entrada de cada habitación. Me salté deliberadamente la puerta de Lin Qianqian con los suministros de emergencia. Y se los di a los demás hermanos y hermanas de la familia. Muchos ya confirmaron recibir suministros. Lin Qianqian esperó un largo rato y no recibió nada. Me mencionó como loca en el chat grupal. ¿Y lo mío? ¿Por qué yo no he recibido nada? Sin mediar palabra, lancé un vídeo al grupo. Era una grabación de Lin Qianqian, justo antes del apocalipsis. Comprando compulsivamente y acumulando cosas. En el vídeo, Lin Qianqian compraba cajas y cajas de agua, comida enlatada y raciones autocalentables. Los recursos escasean en este momento. Considero que las provisiones deben ir a quienes más las necesitan. A aquellos que no se prepararon para el apocalipsis. Así que ya repartí tu parte entre ellos. Lin Qianqian, como la del linaje más fuerte de la familia Lin. Deberías estar encantada de compartir, ¿no crees? El grupo familiar estalló en caos. El grupo familiar estalló en caos. ¿Cómo que Lin Qianqian compró tantos suministros con anticipación? ¿Cómo sabía ella que vendría un apocalipsis? ¿Compró tanto y no le dio nada a nadie? Los padres de Lin, impactados, la criticaron en el grupo. ¿Por qué no dijiste que venía el apocalipsis? Eres una egoísta. Lin Qianqian fue tomada por sorpresa con el interrogatorio de todos. Furiosa, me mencionó en el grupo. Lin Qian, ¿de qué te las das? Tú también sabías que venía un apocalipsis glacial, ¿no es así? ¿Por qué no repartiste todas las cosas que compraste? Tomé una foto, una habitación en ruinas, vacía. No tengo nada. ¿Apocalipsis? No sé de qué estás hablando. Lin Qianqian, enfurecida, me mandó un mensaje privado. Deja de hacerte. Cuando mi oso polar despierte su habilidad, todos vendrán a rogarme de rodillas. Justo al enviar el mensaje, se oyeron pasos apresurados fuera de la puerta. Parecían 4 o 5 personas. Lin Qianqian miró las provisiones acumuladas. Un mal presentimiento le subió por el pecho. ¡Pum, pum, pum! Golpes sonaron contra su puerta. Con una fuerza violenta e impaciente. Lin Qianqian se encogió en una esquina de la habitación, temblando sin parar. Abre, danos la comida. ¿Acaso piensas quedarte con todo tú sola? Tiren la puerta abajo. Con una egoísta como esta no hay nada que hablar. Las voces afuera eran más y se volvían más hostiles. ¡Pum! La puerta fue derribada de una patada. El primo mayor, a la cabeza, Dios sabe de dónde sacó una barra de hierro. Apuntó a Lin Qianqian. Con los ojos inyectados en sangre. En cuanto entró, vio la pila de suministros. Aquí están. Ni se te ocurra tocarlos, yo los encontré primero. Lin Qianqian intentó cubrir las provisiones. Pero le dieron una patada directa que la tiró. Un grupo saqueó la habitación de Lin Qianqian. Se llevaron toda la comida. Lin Qianqian, desesperada, se quedó en el suelo, viéndolos marcharse con lo suyo. Esto no es lo que tenía que pasar. Lin Qianqian murmuraba para sus adentros. Con un odio inmenso, me mandó un mensaje. ¿Y qué si no tengo provisiones? Esa serpiente inútil tuya ya debe estar casi muerta de frío, ¿verdad? Levanté a la serpiente celeste por el cuello y le mandé un vídeo. En el vídeo, la serpiente celeste dormía a pata suelta en la alfombra. Su cuerpo regordete y un brillo dorado cada vez más intenso demostraban lo bien que estaba. Lin Qianqian no podía creerlo. Imposible. Ese vídeo es falso. Esa serpiente inútil progresa muy lento. Seguro ya se congeló. Solté una risa fría, apagué el teléfono y la ignoré. A pesar de tener energía vital protegiéndome, el frío del apocalipsis glacial aún me helaba hasta los huesos. Saqué un edredón para taparme. De repente, un calor familiar me invadió. Era la resistencia gélida compartida del oso polar. Osito, ni siquiera tenemos un vínculo, y ya puedes compartir tu habilidad. Lin Ge, logré despertar mi resistencia gélida de 10 kilómetros. Ahí recordé la habilidad innata del oso polar. La original ya era esa resistencia. Solo que en mi vida pasada, yo era demasiado débil. Y no pude darle suficientes piedras de energía para protegerme. El oso polar despertó a la fuerza una versión muy pobre de la habilidad. Esta vez, con todas esas piedras de energía que tenía esa mujer, tuvo más que suficiente para despertarla. ¡Qué maravilla! Me alegré muchísimo por él. ¿Qué tal le va a Lin Qianqian? Comparto la visión con el oso polar. Como confiaba tanto en que él despertaría su habilidad. Compré un montón de provisiones, pero nada para protegerme del frío. Vi a Lin Qianqian sola, con una sábana delgada, encogida en la cama, pálida por el frío y con los labios temblorosos. Su aliento se volvía cristales de hielo al instante. ¿Aún no lo has logrado? La voz de Lin Qianqian sonaba débil y desesperada. El oso polar saltó a la cama, y de un culazo,
Tiró a Lin Qianqian al suelo con todo su peso. Su débil cuerpo chocó contra el suelo helado. Con un crujido de huesos rotos. A Lin Qianqian se le deformó la cara del dolor. ¿Qué estás haciendo? El oso polar soltó una risita burlona. Tengo buenas noticias. Ya lo he logrado. Lin Qianqian lo escuchó. Y su furia se disipó al instante, sin importarle el golpe. Rápido, rápido. Comparte tu habilidad conmigo. Me estoy congelando. El oso polar soltó una carcajada de desprecio. ¿Y cuándo dije que compartiría mi habilidad contigo? Lin Qianqian se quedó helada. Y gritó con furia. Porque eres mi bestia espiritual vinculada. Gasté toda mi fortuna comprándote todos esos bocadillos. ¿Con qué derecho te niegas a compartirla conmigo? Lin Qianqian, desesperada, manipuló su energía vital. Quería acceder por la fuerza a la resistencia gélida innata del oso polar. Nuestro vínculo ya está sellado, aunque no quieras compartir. Aún puedo usar tu poder. Fue entonces cuando Lin Qianqian descubrió que era incapaz de activar el poder del vínculo. El oso polar rió con desdén. Abre bien los ojos y mira con atención. ¿Qué clase de pacto sellamos tú y yo? Lin Qianqian volvió a revisar el sello minuciosamente. Fue ahí cuando notó las dos marcas que habían sido alteradas. Retrocediendo instintivamente, su rostro se llenó de asombro. ¿Pacto amo sirviente? Alteraste mi círculo. ¿Acaso yo soy el sirviente? El oso polar soltó una risita burlona y le dio una palmadita desdeñosa. ¿Exacto? ¿Una mujer tan estúpida y cruel como tú cree que es digna de compartir mis habilidades? Lin Qianqian, totalmente desconcertada, se mesaba los cabellos con rabia. ¿Por qué? Si fui tan buena contigo, te di tantas piedras de energía. El oso polar resopló con frialdad. ¿Buena? ¿En qué momento? ¿Y cuando me cocinaste, eras buena? ¿Tú también? ¿Renaciste? Lin Qianqian, abatida, se desplomó en el suelo. Rostro pálido. Temperatura en picada. Apocalipsis glacial en fase aterradora. Agua y luz colapsados. Redes muertas. Los termómetros ya no podían marcar la temperatura mínima. Mucha gente no logró despertar al terminar esa noche. El patriarca de la familia Lin tampoco pudo emitir ningún mensaje. Pasaron otros 75 días. Las provisiones de la gente empezaron a agotarse. Peleaban entre sí por un mendrugo de comida. La envidia de Lin Qianqian volvió a encenderse. Contactó a mis asesinos de la vida pasada. Analicé mi propio poder. Con la protección de 10 kilómetros contra el frío del oso polar. Con la energía que la serpiente celeste me dio. Ya era capaz de arrasar con todo a mi paso. Más que suficiente para acabar con esos inútiles de la puerta. Ante los golpes, concentro mi energía. Pero no llegué a hacer mi movimiento. Las escamas de la serpiente celeste brillaron con un fulgor metálico. Sacó la lengua hacia la puerta. Una onda de energía masiva se expandió desde la habitación. Afuera, se escuchó el golpe de cuerpos estrellándose contra la madera. Y los gritos de pánico, todo al mismo tiempo. Solo con oírlo. Vi gente postrada afuera, sin atreverse a alzarse. La serpiente dormía en la manta y pensó. De la habitación surgió una voz fría pero llena de una autoridad imponente. ¡Fuera! Los de afuera salieron huyendo, tropezando y arrastrándose. Lin Qianqian ya tenía las costillas rotas. Arrastrado, el dolor lo abrumó al volver. Y lo tiró al suelo. Con el oso polar ahí. Lin Qianqian no iba a morir todavía. Pero estar viva era una tortura peor que la muerte. Lin Qianqian yacía en el suelo. En el apocalipsis glacial no hay tratamientos médicos. Sus heridas no podían ser curadas. Y el frío extremo las agravaba aún más. El oso polar es terriblemente rencoroso. Cada vez que Lin Qianqian estaba a punto de desmayarse por el dolor, el oso polar la reanimaba orinándole encima. Y le decía, entre risas, que era para darle un poco de calor. Lin Qianqian estaba cubierta de inmundicia. Siguiendo los recuerdos de su vida pasada, el oso halló a todos los emboscadores. Y los mató a mordiscos. En cuanto a los demás, sin rencores pendientes, el oso activó refugio gélido en 10 kilómetros. En 10 kilómetros, sintieron calor repentino. Como si un dios los hubiera cobijado. Las personas sintieron ese calor tan difícil de conseguir. Sin saber de dónde venía. Arrodillados agradecieron. Solo yo sabía. Que no era un dios, sino la habilidad despertada del oso polar. Incluso Lin Qianqian, tirada en el suelo esperando la muerte, finalmente experimentó la tan ansiada habilidad de la resistencia gélida. Un flujo cálido recorrió su cuerpo. Para otros, ¿era calidez? Para él, era el acelerador de la muerte. Lin Qianqian yacía en el suelo, con un dolor insoportable, sin poder moverse. Cuando esa ola de calor la envolvió, creyó por un instante que era una especie de salvación. Pero un segundo después comprendió su error, un terrible error. Esa ola de calor era tibia, sí.
Pero esa tibieza, en sus huesos rotos y sus órganos destrozados, se sentía como miles de hormigas royéndole las heridas. Por la dilatación térmica, cada una de sus lesiones se inflamó, y el dolor insoportable se multiplicó. Además, por el calor, su conciencia se volvió anormalmente lúcida. Incluso desmayarse se convirtió en un lujo imposible. Sentía cada segundo de agonía consciente. Ante sus ojos, por el dolor y el frío, aparecieron alucinaciones. Soñaba con súplicas por resistencia gélida. Pero en la otra habitación, la escena era completamente distinta. Aunque el frío era bloqueado en gran parte por el oso polar, la quietud sepulcral del apocalipsis envolvía a la serpiente celeste, enroscada en la alfombra desde hacía días. El brillo dorado de su cuerpo se intensificaba. ¿Cómo puede dormir tanto? Las reservas de la familia Lin se estaban agotando sin remedio. Tengo que hacer algo. El patriarca intentó organizar grupos para salir a buscar suministros, pero en este apocalipsis glacial, cualquier exposición es letal. Tras perder a varios hombres, ya nadie se atrevía ni a mencionar la idea de salir. El ambiente en la familia Lin se volvió tenso y siniestro. El estado deplorable de Lin Qianqian los frenó por un tiempo, sin atreverse a mover un dedo. Pero sé que esta calma no durará mucho. La familia Lin convocó otra reunión. La mesa donde antes había festines suntuosos ahora mostraba, esparcidos, unos pocos paquetes de pan congelado y unas botellas de agua turbia. Alguien sugirió volver a salir a buscar provisiones. La propuesta fue rechazada al instante. La desesperación ahogaba a todos. Peleas internas por comida. Observaba, vi esto 1000 veces. En crisis, la moral se pierde. Solo lucha primitiva. Volví en silencio. Pasaron otros días. Una madrugada. Al este del refugio Lin, un grupo de personas se acerca. No parecen sobrevivientes comunes. La voz del oso polar resonó en mi mente. Con una urgencia inusual. Su habilidad de protección térmica no solo crea un campo de calor en un radio de 10 kilómetros. También funciona como un sensor. Son unos 8. Llevan armas. Son saqueadores. Sentí un escalofrío. Los recuerdos más oscuros de mi vida pasada regresaron. Un grupo de gente fuerte se unió para formar una pandilla, dedicada a robar e incluso asesinar a otros sobrevivientes. Los saqueadores. En esta vida, por culpa del aura protectora del oso polar, esta tierra tiene más vida que el resto. Y les ha llamado la atención. ¿Puedes evaluar su poder? Pensé, 3 tienen energía espiritual. Y son más fuertes que tú. Sus bestias no son de bajo nivel. Miré a la serpiente celeste dormida. Seguía en su letargo. Sus escamas doradas emanando un tenue flujo de luz. ¿A qué distancia están? A menos de 2 minutos. Sonreí con amargura, sintiendo la energía espiritual en mi interior. La serpiente dormía y me transmitía energía. Tengo tanta energía vital acumulada ahora. Si invaden mi territorio, les daremos una cálida bienvenida. El que venía al frente, el cabecilla, llevaba un abrigo mugriento y un águila en el hombro. La mirada del águila lo dominaba todo con arrogancia. Clavaba sus garras con firmeza en su hombro. A su lado caminaba un hombre fornido. Dijo, hermano Qian, aquí hace más calor que en ningún sitio. Seguro que aquí hay un tesoro. Interesante, vayamos directo. De repente, un rugido grave y profundo estalló en el ambiente, cargado de un aura de autoridad y opresión. Era el oso polar. Los 8 hombres se sobresaltaron. ¿Qué demonios fue eso? Hermano Qian, podría haber una bestia espiritual despierta. Qian, terco, seguía buscando una entrada. El oso polar cargó y el águila reaccionó al instante. Ambos se enfrentaron. El águila ya era una bestia espiritual de rango S. Y con su capacidad de ver más allá y su mirada afilada, había ayudado a Qian a asesinar a mucha gente inocente. Pero por muy poderosa que fuera, sin suficientes piedras de energía, nunca despertó del todo. El oso polar ya había despertado. Su poder es al menos 10 veces mayor que el de una bestia normal. El oso blanco despierto ladea ligeramente la cabeza. Alza su garra y la estrella contra el águila. Una energía enorme disparó. El ala del águila se quebró. El filosa ave soltó un chillido desgarrador. Cayó dando vueltas hasta quedar tendida junto a Qian. La recogió y lanzó a sus otras 7 bestias. Todas atacaron juntas al oso polar en grupo. Yo, desde la habitación, hice circular mi poder con urgencia. ¡Zas! Lancé un golpe de palma hacia adelante. Las 7 bestias salieron despedidas a más de 10 metros. Los saqueadores giraron la vista hacia mí, que estaba dentro. En sus ojos se mezclaban el miedo y la confusión. Les envié otro golpe de energía. Son aniquilables. Los 8 cayeron de espaldas al unísono. Son aniquilables.
Hago circular mi poder. En mi vida pasada, al verlos, me desviaba. En esta vida, ya domino la capacidad de acabar con ellos. El oso polar rugió, elijan, o se largan ahora mismo. O se quedan a ser el festín del día. Los saqueadores se miraron los unos a los otros. Y, temblando aún más rápido, huyeron a la distancia. Repliego mi poder y me quedo frente a la ventana. Me inquieta que surjan más organizaciones así. ¿Serán una amenaza para nuestro territorio? Mi conciencia se desvaneció. El apocalipsis ya era largo. Al despertar, sentí un calor acogedor en el cuerpo. Abrí los ojos y descubrí una silueta de pie junto a mi cama. Una joven de apariencia de 17 o 18 años, con un largo vestido verde jade, que me miraba sonriente. Despertaste. Una chica habló con una voz que llevaba un toque familiar de orgullo. Era la serpiente celeste. Vaya, por fin despiertas. Antes de que pudiera terminar, rozó suavemente mi mejilla con su frente. Me quedé helado un segundo, mirándola sin poder creerlo. La sonrisa de la serpiente celeste se hizo aún más profunda. Si tardé tanto en despertar, fue porque estaba despertando mis habilidades innatas. Para mi especie, serpiente a dragón toma siglos. Pero afortunadamente, al fin lo he conseguido. Mirando su expresión adorable, sonreí. Y bien, ¿cuál es tu habilidad? Es enorme. Me quedé helado, con sonrisa pícara. La serpiente celeste me fulminó con la mirada, fingiendo enojo. Me refiero al alcance de mi habilidad. Es enorme. ¿Pensabas? La forma final de la serpiente celeste es dragón. Así que mi poder es auspicioso. En un radio de 100 metros, el sol apareció en el cielo tras una eternidad. Los Lin, asombrados, rompieron en vítores. Junto a la serpiente celeste, mi corazón se llenó de emoción. Al final, lo más valioso nunca fue el nivel del talento, sino la protección y la confianza de quien nunca te abandona. Bajo el doble efecto de la resistencia gélida del oso polar y el poder auspicioso de la serpiente celeste, el frío en 100 metros de la familia Lin menguó. El apocalipsis glacial ya no era tan aterrador. Los Lin comenzaron a retomar sus actividades, limpiando la nieve acumulada. El oso polar no mató a Lin Qianqian. Pero Lin Qianqian yacía inmovilizado en la alfombra. Postrado en esa habitación suya, fría e inmunda. El suelo bajo el empapado de pus, sangre y excrementos. El calor del oso polar derretía sin cesar. Sus huesos jamás soldaron. Y sus heridas internas empeoraban. Un día, murió de hambre. Su cuerpo se pudrió y apestó. Nadie lo lamentó. Los Lin, tras el pánico inicial y el escarmiento del caso de Lin Qianqian, decidieron creer y someterse a mí, a la serpiente celeste, insondable tras despertar, y al oso polar, que les proveía su protección gélida. Asignamos gente para buscar presas. Los recursos, bajo nuestra distribución, eran relativamente justos. El orden se mantenía a duras penas. Pero esa calma era solo superficial. En las sombras, traiciones no cesaban. La transformación de la serpiente, un salto monstruoso para una bestia en cultivo, aún requería estabilización. Por eso, la mayor parte permanecía en un estado de semi-letargo. La retirada de los saqueadores no era el fin. Ningún individuo o grupo que logra sobrevivir en este apocalipsis es gente simple. Entre ellos, había alguien con rastreo excepcional. No se han ido, están al acecho. La voz urgente del oso polar resonó en mi mente. Lin G. 4 objetos no identificados se acercan a gran velocidad desde el sureste. Su energía vital es muy poderosa. Sentí una opresión repentina en el pecho. ¿Puedes identificar qué son exactamente? ¿Bestias mutantes o un grupo aún más fuerte? La voz del oso polar estaba teñida de duda y alerta. No son bestias salvajes. Parece más bien un escuadrón entrenado. Y se están moviendo extremadamente rápido. Ordena a todos que se preparen para el combate. Ordené. Serpiente celeste, sigue estable, pero extiende parte de tu conciencia. Si la situación afuera se complica, actúa de inmediato. Entendido. Respondió la serpiente celeste con pereza, emitiendo un tenue halo dorado, cubriendo a toda la familia Lin. Salí corriendo con los familiares que aún podían luchar. Llegamos a la entrada para esperarlos, en la noche de tormenta y nieve. 4 figuras oscuras se acercaban a una velocidad asombrosa. No corrían, sino que iban montados en una especie de tablas de nieve, pero impregnadas con un brillo de energía. Sus marcas plateadas se camuflaban con la nieve. ¡Qué despliegue! Este equipo no es de simples supervivientes. Condensé mi energía vital. ¡Alto! Declaren sus intenciones. Mi voz cruzó la ventisca, mi resistencia al frío aumentó. Sintieron el frío cortante y se detuvieron casi al unísono. El hombre que lideraba, junto a su bestia de pacto. Un oso de hielo gigante dio un paso, no tenemos malas intenciones.
Rastreamos una fluctuación de energía inusual hasta este lugar. Somos de Arca, una institución previa al apocalipsis. Fruncí el ceño. Ese nombre desconocido no me sonaba de nada. El apocalipsis fue repentino. ¿Cómo existiría una organización oficial tras el colapso total? Como si percibiera mi desconfianza, el hombre continuó explicando. No tiene por qué dudar de nuestra identidad. Aunque este frío extremo llegó rápido, no fue sin previo aviso. También hicimos algunos preparativos. Aquí detectamos una fuerte fluctuación de resistencia al frío. Y un poder auspicioso inusualmente raro. Queremos confirmar la presencia de ese poder auspicioso. Sus palabras estaban cargadas de implicaciones. Medité en silencio. Habían venido por la serpiente celeste. ¿Esta agencia llamada Arca era amiga o enemiga? Aún no estaba claro. Si me negaba directamente, con el poder y equipo que demostraban, me temo que un conflicto sería inevitable. ¿Y si digo que no puedo? El oso de hielo gigante soltó un rugido bajo. El viento y la nieve se volvieron más violentos y helados al instante. La atmósfera se tensó de repente. Un paso en falso y todo estallaría. Los miembros de la familia Lin palidecieron y temblaban involuntariamente. Y dimos un paso atrás. Justo en ese momento, un aura de dragón imponente se expandió sin previo aviso. Todos sintieron una opresión en el pecho. La serpiente se hizo dragón. La luz era cegadora. Los cuatro se arrodillaron sin poder resistirse. La serpiente celeste soltó un gruñido grave y profundo. Largo. El cabecilla alzó la cabeza de golpe. Bajo la mirada de esos ojos dorados, soltó una sola palabra: retirada. Una vez que desaparecieron por completo. Esa horrible presión fue desapareciendo lentamente. Un familiar, tartamudeando, señaló al dragón gigante en el cielo. Hermano Linjian, ¿esa es, de verdad, la serpiente celeste? No respondí. Salí corriendo hacia la habitación. Dentro, una joven de 20 y tantos años. Con un vestido largo verde claro, dormía profundamente. Parece que la desperté. Abrió los ojos, aún medio dormida. Se frotó la cara y mostró su sonrisa de siempre, un poco engreída. Ya eché a esa gente. Sonreí al verla hacerse la adulta. ¿Cómo te sientes? La serpiente celeste hizo un puchero. Aunque en la fase de estabilización necesito reservar fuerzas, para darles un buen susto a esos tipos, me sobra. Levanté la mano y la acaricié. Eres increíble. La serpiente celeste volvió a su letargo. El arca abrió mis ojos. Sus miradas complejas me hicieron entender que esta no sería su última visita. La familia Lin parecía entrar en una breve etapa de calma. Pero yo sabía que no duraría. Un mes después, la serpiente despertó. Toda la habitación se bañó en luz dorada. Discutía con el oso polar la idea de crear un área cálida más grande. La voz del oso polar volvió a sonar en mi oído. Lin Ge, esa gente regresó. Pero esta vez solo son dos. Uno de ellos parece estar gravemente herido. Salí con la serpiente celeste a la entrada. Ambos estaban en la tormenta. Era justo el líder de antes, el que cargaba al oso gigante de hielo. Y la otra persona, a la que sostenía. Estaba pálido como un papel, con el brazo izquierdo vendado y sangrando. El líder, angustiado y ansioso, suplicó: «Sálvalo, por favor». Mi compañero fue atacado por una bestia mutante explorando. La herida se le infectó con veneno del frío. Escuché que el poder auspicioso puede purificar ese veneno. Les daremos información importante a cambio. Lo pensé un instante. ¿Qué tipo de información? El apocalipsis no durará para siempre. Nuestros científicos predicen que en 3 meses la temperatura subirá lentamente. Sentí una sacudida. Les hice señas. Un resplandor dorado cubrió al herido. La herida se curó lentamente. Gracias, me llamo Chenmo. Me entregó una tableta de datos. Esta es la información que hemos recopilado. Esta zona que habitan, debido a la influencia del poder auspicioso, se ha convertido en un radio de 100 metros. El único asentamiento viable para la supervivencia humana a largo plazo. Miré la información en la pantalla. De repente me di cuenta de que podíamos hacer mucho más. Durante el mes siguiente, los alrededores de la familia Lin se transformaron en un auténtico refugio. Limpiamos la nieve acumulada y construimos viviendas improvisadas. Acogimos a los sobrevivientes dispersos de las cercanías. El frío innato del oso polar y la energía de la serpiente crearon una burbuja a 0 grados. La gente cultivaba plantas y construía invernaderos. E incluso logramos restaurar un suministro eléctrico a pequeña escala. Aquí la gente cultiva sus alimentos y retoma una vida básica. La organización Arca nos brinda apoyo técnico. ARK ha convertido este lugar en su bastión más importante en el norte. Pasó un mes más. El líder de Arca llegó. Según las mediciones,
La temperatura global se ha estabilizado y está subiendo. Aunque la recuperación total podría llevar décadas. Lo más difícil ya pasó. Un fuerte grito de júbilo estalló entre la multitud. El líder del arca, Zhou Jianguo, decidió designar este lugar como la nueva zona de demostración oficial. Un año después, el refugio se ha convertido en un pueblo de 5.000 habitantes. La zona templada alcanza ya los 10 kilómetros. El calor del oso polar cubre el pueblo y la serpiente revive otras tierras. Una mañana de primavera. Me paré en un punto desde donde se domina todo el nuevo pueblo. Una inmensa esperanza brotó en mi corazón. Quizás esta sea la lección más valiosa que nos deja el Apocalipsis. La verdadera fortaleza surge de la luz interior. Y el coraje de creer incluso en lo más oscuro.